Yo te estaba diciendo que la razón por la que no tenemos pruebas para todos y cada uno de los archivos es porque existe una redundancia en las pruebas. Tenemos tres tipos de pruebas: unitarias, de integración y end-to-end. Entonces, una prueba unitaria prueba una unidad de comportamiento determinada de forma aislada. En el caso de la función addShippingConfiguration, lo que nosotros hacemos es probar que si yo le paso un objeto y le paso el shipping configuration, me va a regresar un objeto que tenga ese shipping configuration. Esta prueba, de forma aislada, no le interesa si hay una base de datos, si hay un servidor, de dónde vienen los datos, etc, etc, etc. Hay gente que tiene diferentes definiciones de integración. Unos creen que una prueba de integración solo es de integración sí o sí, mandas a llamar un servicio externo o una biblioteca externa, mientras que otros piensan que una prueba de integración es toda aquella prueba donde tengas dos o más elementos, clases, objetos interactuando el uno con el otro. Tienes tu caso de uso mandando a llamar al repositorio, ¿no? Muchos casos de pruebas unitarias pueden ser cubiertas por casos de integración. Si tú escribes tanto pruebas de integración y pruebas unitarias, vas a terminar eventualmente con duplicación. Tanto la prueba unitaria como la prueba de integración van a probar el mismo comportamiento. ¿Qué se hace en este caso? Tienes dos opciones. Primero empiezas con la prueba de integración y omites escribir la prueba unitaria, o empiezas con la prueba unitaria y una vez que ya tienes la prueba de integración, borras la prueba unitaria. Y puedes extender la analogía a las pruebas end-to-end. Si tienes una prueba end-to-end, va a haber duplicación con muchas pruebas de integración y van a haber mucha duplicación con las pruebas unitarias. La forma en la que nosotros empezamos el proyecto es que nosotros siempre empezamos con una prueba end-to-end. En otros equipos, en otras metodologías, en otros proyectos, primero se empieza con las pruebas unitarias y vas construyendo hacia arriba. Nosotros lo hicimos al revés. De manera que hay muchas pruebas de integración que no están y hay muchas pruebas unitarias que no están porque ya están cubiertas por la prueba end-to-end. Cuando yo te decía, tiene que existir una relación uno a uno entre archivo de código fuente y archivo de prueba, ese es en el caso de que tu metodología sean pruebas unitarias, luego pruebas de integración y luego pruebas end-to-end. En nuestro caso, no es así. No necesitamos que haya una relación uno a uno. No todos los archivos de código fuente necesitan sí o sí tener un archivo de pruebas. Entonces te vas a encontrar que muchos archivos no tienen archivos de prueba y no está mal. ¿Cuándo necesitarías entonces tú crear un archivo de prueba para tu archivo de código fuente? Cuando la prueba de integración que tienes o la prueba end-to-end no cubre un caso de uso en particular o no cubre cierta porción del código. Si tú ves esta prueba, lo único que verifica es qué pasa cuando hay un error. Given an error, when they try to get its API key, it should return an internal error. Es decir, cuando hay un error, mientras ellos están intentando obtener la API key de este manufacturer, entonces debería regresar un error 500 internal server error. ¿Por qué tenemos esta prueba aquí? ¿Por qué tenemos este archivo? Porque la prueba end-to-end no cubre este escenario en particular, ya sea porque no nos interesa o ya sea porque es un escenario demasiado específico que necesitamos cubrir. Entonces, solo en ese caso en específico donde la prueba end-to-end no cubría este caso fue que creamos esta prueba para probar ese caso en particular. Las pruebas de integración lucen muy diferentes a las pruebas end-to-end. Si te das cuenta, aquí no estamos setopeando ningún servidor, no estamos instalando ningún plugin, no estamos haciendo nada de eso, ¿no? Porque las pruebas de integración asumen que estás probando todo el sistema y todo el sistema implica tener una base de datos y tener un servidor. La prueba de integración que estamos haciendo en este caso no sabe de la existencia de ningún servidor, sabe de la existencia de un manufacturer queries, pero no sabe cómo está implementado por dentro del manufacturer queries. No sabe si hay una base de datos, no sabe si los archivos son en memoria, no sabe si los está leyendo del disco. Lo único que sabe es que este manufacturer queries es un objeto que implementa una interfase y le regresa algo. Y lo que estamos haciendo es tomar el objeto que se comunica a la base de datos y reemplazarlo por otra cosa. Nosotros reemplazamos esa funcionalidad que se conecta a una base de datos por una función que avienta una excepción. Es lo que nosotros conocemos como un fake. Estamos creando un objeto falso que se comporta como el objeto real, pero nosotros le podemos programar comportamiento. El comportamiento que le estamos poniendo a este fake es avienta un error para que podamos entonces nosotros probar que en efecto cuando el query avienta un error, el caso de uso maneja ese error de forma agraciada, maneja el error de la forma en la que estamos esperando. ¿Y qué estamos esperando? Que nos regrese un internal server error. ¿Por qué un internal server error? Porque soy flojo y dije, güey, es el error más genérico que podríamos aventar, pero podríamos incluso tener todo un sistema de errores un poco más rico, más complejo. Probablemente no sea un internal server error, probablemente sea un güey, este vato no
tiene un API key o este usuario no existe. Que de hecho ese tipo de escenarios existen en la prueba end-to-end, pero aquí queríamos probar un error genérico. ¿Qué pasa cuando ninguno de esos errores es estos errores predefinidos que ya tenemos? ¿Qué pasa si es un error cualquiera? Un error de red, cayó un meteorito, se murieron los dinosaurios, el error que sea. ¿Un error genérico? Ah, bueno, si es un error genérico, entonces que aviente internal server error. En este caso, como nosotros estamos refactorizando y como estamos simplemente moviendo cosas de un lugar a otro, o sea, solo estamos desagregando, tomando un objeto grande y convertirlo en objetos más pequeños, normalmente lo que vamos a terminar haciendo es simplemente moviendo también las pruebas del lugar. Todas las pruebas existentes las vamos a reorganizar para que cada archivo de prueba solo tenga las pruebas necesarias a ese módulo, clase, objeto que estamos probando. Si nosotros mantenemos el esquema de archivos actuales que tenemos, también estamos acoplando las pruebas. Si este archivo de prueba solo le interesa probar las cosas relacionadas con el manufacturer use case, ¿por qué se tiene que romper cuando el código del otro use case cambia o introduce un bug? Porque esta prueba que no tiene nada que ver con esa otra clase se está rompiendo. Eso también es acoplamiento. No solo es desagregar los objetos para desacoplar los objetos, es desagregar las pruebas para también desacoplarlas. Entonces vas a terminar haciendo también esto. Por cada método al que tú le crees un nuevo archivo y lo vuelvas su propio plugin, si ese método tenía pruebas en algún archivo grandotote con muchas pruebas, vas a terminar entonces creando un archivo de pruebas solo para ese método. De nuevo, se siente como que estamos solo moving papers around, como que solo estamos haciéndole a la mamada, pero en realidad lo que estamos haciendo es volver el sistema más flexible al desacoplarlo y desagregarlo. De la misma forma en la que las clases deberían tener una sola responsabilidad, una sola razón para cambiar, nuestros archivos de prueba también deberían tener una sola razón para cambiar, una sola responsabilidad. Mi responsabilidad es solo probar las cosas que tengan que ver con esta clase, con esta función, con este archivo. Si estoy probando cosas de otra clase, de otro archivo, de otra función, de otro objeto, de otro método, entonces tengo muchas responsabilidades, tengo más de una razón de cambio, tengo más de una responsabilidad. De la misma forma en la que desagrego mis clases, mis objetos, voy a hacer exactamente lo mismo con mis pruebas. Mis pruebas deberían tener una sola responsabilidad. Es un pedo tener que estar leyendo un archivo de 1000 líneas de código. O sea, simplemente por practicidad, hay una diferencia abismal entre tener que entender un archivo de 50 líneas versus entender un archivo de 500. De hecho, hace muchos años, no recuerdo dónde, leí como esta historia de que alguien escribió, cuando todavía se escribían guías de cómo escribir código, estilos de programación, que tu archivo, tu clase, tu método, tu función, tu archivo de pruebas no debía de sobrepasar tu pantalla. Si tú tenías que scrollear en el archivo para poder ver el código o tenías que estar saltando de arriba a abajo, scrollando de arriba a abajo para entender el contexto, para hacer referencia a otras variables, entonces tu clase, tu función, tu método, tu objeto era demasiado grande y tenías entonces que desagregarlo en archivos, funciones, objetos, clases que cupieran solo dentro de tu pantalla. Como heurística muy rústica de la época, tenía mucho sentido. Es debatible hoy en día, pero como heurística tiene sentido. Si es demasiado código y genuinamente son 500 líneas, sí o sí, desagrégalo. No sé si el tamaño correcto es que quepa en tu pantalla, en especial porque hoy en día tenemos pantallas gigantes, pero como heurística refleja la idea de, güey, demasiado código es demasiado difícil de razonar. Entre más código en pantalla, más fácil es que me pierda. Hay una cantidad máxima de información que puedo retener en mi cerebro. Tiene sentido desacoplar, desagregar.